Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dice una buena frase por ahí que la disciplina le gana al talento y efectivamente, si usted tiene un plan hoy, asúmalo con responsabilidad y el tiempo hace lo suyo. El tiempo y su disciplina. Buenos días, familia, ese enfoque matinal. Muy buenos días, muy buenos días. En esa misma línea, Adis, amigos, Nelson, recordar que miren, pónganse en la cosa, que la hora que uno pierde en la mañana, uno se pasa el resto del día buscándola. Increíble. Entonces, eso. bueno, ¿Es así ponerse mismo? en la cosa, sobre todo en este día que es lunes. Lunes, cuántas informaciones. Se reúne el comité político. Ayer hubo marcha de los católicos. Se mantienen las opiniones, los temores y los saludos de esa convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero también están unos embajadores norteamericanos llamados a consulta. De eso tenemos que hablar, como hablaremos también de los goles que vamos encontrando en la ley de partidos, entre otros muchos temas. Bienvenidos, don Nelson. Los buenos días, como ya dice el señor McKinney, son muchos los hechos, los temas. Nosotros nos encargaremos aquí de opinar, de comentar, de ponerlos en su real contexto, de decir las cosas buenas y también las cosas malas, porque nosotros no venimos aquí en un plan de ociosidad. Decía un pensador inglés que el ocioso es como un reloj sin manecilla, que da lo mismo cuando camina o cuando está parado. Pero no, aquí verán ustedes un programa que se dirán las cosas como realmente nosotros las vemos. Los buenos días, los reitero y le paso la palabra al benefactor McKinney. Ya. ¡Ah, caramba! Ya salió caro. No relaje con eso de benefactor, que hay un ministro que... Oye, dale, Pablo. Saludos a doña Lucía. Bueno, en el pueblo lo dicen de otra manera. Dice, el que no sabe por dónde va ya llegó. Sí. Si usted no sabe por dónde va. Bueno, pero el pueblo sí sabía, el pueblo dominicano lo sabía, la democracia dominicana lo sabía y necesitábamos esa ley de partidos. Lo que pasa es que poco a poco irán apareciendo lo que yo llamo una especie de goles que le van metiendo a la ciudadanía y habrá que en algún momento que conversar despacio. Hay un artículo 44 de esa ley de partidos que ha llamado la atención especialmente en su numeral número 6, donde dice, hablo de la propaganda prohibida en el periodo de pre-campaña, que se prohíbe la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos. Entonces, tal parece que ahí hubo un error, porque el mensaje negativo es parte fundamental de una campaña electoral. Lo que debe ser prohibido y penalizado es la campaña sucia, que parte de la mentira. Ahora sí, mi adversario estuvo 10 años presos por narcotráfico en Boston, no está mal ni es una falta que el pueblo que lo va a elegir sepa que este señor estuvo 10 años preso. Entonces eso no puede ser penalizado. Sin embargo, así lo dice, mensajes negativos. Creo que hay un problema con lo de mensajes negativos y mensajes, campaña negativa y campaña sucia, mensaje sucio y mensaje negativo. Y el elemento fundamental es lo de la mentira o de agredir la privacidad. Otra vez volvemos a un elemento fundamental de todo, del derecho y también para ejercer periodismo, las evidencias. Si usted dice algo de su adversario, sobre todo si es negativo, usted debe tener las pruebas. Ahora, si usted lo dice sin ninguna evidencia para dañar, ya va usted a vérselas con la ley. Pero ojalá que este es solamente uno de los muchos puntos, y uno los iremos presentando aquí de achín, de esa ley de partidos que hay que mirarla muy bien, porque los honorables confundieron la campaña sucia, asquerosa, y yo recordaba la que le hicieron al profesor Bosch, al doctor Fernández, sobre todo a José Francisco Peña Gómez, la más asquerosa de todas. Y lo otro es, insisto, si usted cayó preso por droga en Boston y tuvo 10 años, es bueno que el pueblo que lo va a elegir sepa que ocurrió eso. Ahora, lo importante es que cuando yo haga esa afirmación, yo tenga la evidencia en mis manos. Pero bueno, noticia importante. Bueno, la verdad que el cinismo imperial no tiene límites. En un ejercicio de su derecho, inalienable derecho a manejar sus relaciones internacionales,
pues el Departamento de Estado llama a 3 embajadores, Panamá, Salvador, el de Panamá, el de Salvador y la recién llegada de República Dominicana. ¿Por qué lo llama? Bueno, la consulta es para pedirle información, ofrecerles informaciones sobre esa decisión. E incluso hay esa imagen de lo que se busca es de poner orden en el gallinero, porque tenemos un problema los centroamericanos y caribeños en especial, y es que los Estados Unidos siempre nos han considerado su patio trasero. Entonces, esto de la llamada consulta tiene que ver, por supuesto, con la decisión de estos 3 países de hacer en 2018 lo que comenzaron a hacer los Estados Unidos en 1972. En el año 72, Nixon viaja a Pekín con una estrategia diseñada por el señor Kissinger, entre otros, y era aprovechar los malos tiempos entre la URSS y China y meterse en el medio. Si yo ayudo a tu enemigo, te estoy afectando. Y a partir de ahí es cuando se toma la decisión, los norteamericanos, de sacar a Taiwán de la ONU, de romper relaciones con Taiwán, sacarle los ojopopi en términos diplomáticos, porque ellos son los que más suministran armas a Taiwán y la relación en otro sentido se ha mantenido, por supuesto, pero fueron los norteamericanos. ¿Y por qué los norteamericanos sacan a Taiwán de la ONU y hacen establecen esa relación con China? Por lo mismo que nosotros estamos, ¿cuánto? 49 años, 39 años después haciéndolo. Bueno, por el interés nacional, fue una jugada maestra que es un poco, que desnuda un poco ese cinismo de los norteamericanos, porque hay que recordar que esto ocurre, la formalización de las relaciones con China ocurre en el año 79, así apenas 6 años que en la República Dominicana se habían eliminado centenares de revolucionarios solo con el argumento de que eran comunistas. Recuerden aquello de la Guerra Fría, porque esto se da en el peor momento de la Guerra Fría, salvo la crisis de los misiles en la isla de Cuba. Entonces, en esto, qué bueno que la República Dominicana dio el paso, porque no tenía de otra, porque aquí estamos hablando del interés nacional. Y los norteamericanos tienen que acostumbrarse al mínimo respeto a los países amigos. Y si no lo hacen van a tener problemas porque el mundo cambió, es un mundo multipolar. Y a la República Dominicana es un asunto hasta de expresión popular. No se ponen todos los huevos en una sola canasta. Entonces República Dominicana ahora va a estar como la quinceañera que todo el mundo quiere bailar con ella. Bueno, los chinos por un lado y los norteamericanos por otro. Vamos a mantener esta buena relación a partir del interés nacional. Claro, en esto entra un poco lo que es la dignidad y la soberanía nacional. Vendrán presiones, ojalá que el Estado Dominicano esté a la altura de las circunstancias, porque uno saluda y reconoce lo correctísimo de esta decisión. E incluso es bueno destacar, voy a citar algo que desnuda la situación. Dice Estados Unidos que la decisión de El Salvador de romper lazos con Taiwán, cito, afecta no solo a El Salvador, sino también a la salud y seguridad económica de toda la región de las Américas. Eso lo dice el portavoz de la Casa Blanca. O sea, hay que ser muy cínico para usted decir que afecta a la salud y a la seguridad económica de la región cuando usted, por conveniencia económica, y el mayor acreedor de los Estados Unidos es China, por esa misma razón usted estableció hace 39 años relaciones con los chinos. Por eso le han dado duro por las redes. Hay un Twitter del embajador de China en Panamá que dice lo siguiente: parece mentira
que una potencia deje perder su credibilidad de Estado echando broncas a quienes adoptan la misma política que ella misma ha venido persiguiendo desde hace casi 4 décadas. Doble estándar y prepotencia en estado puro. Es para que ustedes vean cómo están las cosas en el mundo multipolar que tenemos. Esto lo dice el embajador de China en Panamá, Don Wei Qian. En definitiva, que esto va a seguir, pero creo que es importante que los dominicanos prestemos especial atención a todo lo que va a ocurrir a partir de esa llamada a consulta de estos 3 embajadores. Bueno, yo no diría especial, yo diría especialísima atención, porque viene y resulta ser que República Dominicana está ahora en el medio de una lucha de las 2 principales potencias mundiales por ampliar su influencia en distintas áreas del mundo. Entonces, la situación es bastante compleja, bastante delicada, y más con el tipo de presidente que se gastan los Estados Unidos en este momento. El canciller Miguel Vargas dijo ayer que es normal entre países amigos y democráticos llamar a sus embajadores a consulta, pero eso siempre se hace dejando atrás un mensaje de que con ello se expresa alguna inconformidad, algún disgusto con algún acontecimiento. En este caso es de nuestras relaciones diplomáticas con China popular. Además, hay un hecho que me llama la atención. Se convoca a consulta a la embajadora dominicana, conjuntamente con la de El Salvador y de Panamá, para discutir el asunto chino. Pero ya Estados Unidos había fijado posición. Yo recuerdo que a mediados de mayo pasado, el 17 de mayo específicamente, Robert Copley, que estaba como encargado de negocio, esperando a la embajadora Beste, visitó el Palacio Nacional y se tomó la demanda, el lujo, una grosería, diría yo, de enmendarnos la plana a los dominicanos en pleno pasillo de la Casa de Gobierno. Dijo que Estados Unidos está preocupado y dijo que peligran los proyectos de medio ambiente, de lucha contra la droga que nosotros tenemos con los norteamericanos. Entonces, ¿para qué nos llamaron otra vez? Tal vez el mensaje vaya en la dirección no solo para República Dominicana, Panamá y El Salvador, que ya dieron el paso, un paso que es irreversible, sino para los países latinoamericanos que conservan, que mantienen relaciones con Taiwán. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, están vínculos con Haití, con Belice y algunas islitas del Caribe. Yo creo que esa convocatoria a consulta, y se ha hablado duro, Estados Unidos, es un mensaje disuasivo para esas otras naciones. El deseo es, para no complicar las cosas, que la señora Bernstein no venga de esta consulta en ánimo de confrontarnos a nosotros por los vínculos con Estados Unidos, porque vamos a tener problemas, y mucho menos, quiera Dios, que no venga en ánimo de confrontar al embajador chino en la República Dominicana, porque eso todavía le daría un poquito más de delicadeza a la actual situación. Yo reitero aquí lo que han dicho nuestras autoridades al establecer relaciones diplomáticas con China popular. La República Dominicana hizo un paso conveniente para todos los dominicanos, hizo uso del derecho que tiene como país soberano, como un país con autodeterminación, a establecer relaciones con quien lo crea conveniente, y lo hizo al amparo del derecho internacional público. Es decir, viendo las cosas de esa manera, no habría mayores problemas, pero habrá problemas con este llamado a consulta. Es delicada, sumamente delicada la situación. Es nuestro principal socio comercial. Nosotros tenemos más de 1 millón de dominicanos allá. Las remesas que nos envían son las que fortalecen nuestra divisa. Además, Nueva York, Estados Unidos, en sentido general, es prácticamente una sucursal de la República Dominicana. Claro. Anotar algo importante, porque ese temor tuyo ya se hizo realidad en Panamá. Yo acabo de presentar lo que es el Twitter del embajador de China en Panamá. Ese enmendar la plana fue en Twitter del embajador en Panamá. Eso no se queda, como decía Johnny Ventura, eso no se queda así, eso se hincha. O sea, se supone que habrá una
respuesta. Entonces, por eso, aquí ojalá que los mejores hombres de la diplomacia dominicana estén a la disposición del presidente, que es el jefe de las relaciones exteriores, para ver cómo nosotros nos manejamos, porque ahora República Dominicana va a jugar entre grandes ligas, profesor. Justamente por ahí iba. Ustedes han tenido un enfoque de lo que significa esa llamada consulta. Hablando de consultas, hemos visto como otros países que han tenido alguna fricción, hacen consultas, es natural. República Dominicana no lo había visto, esta generación por lo menos, no ha tenido una crisis elemental con Estados Unidos, independientemente de que siempre se están manejando intereses. Pero Estados Unidos es un socio con una potencia, con un poder para aplastar. Y eso no es mentira. Independientemente de que nosotros alegamos que tenemos también una independencia que nos permite tomar decisiones, que es lo que ha hecho el Estado Dominicano en este momento. Pero no podemos darnos el lujo de hacer enemigo a un socio ni de la calidad de Estados Unidos ni de la calidad de China. Así que el juego del gobierno ahora es bailar con todos esos intereses. Las guerras actualmente son distintas a las anteriores. Ya no estamos ante una guerra fría ni de otro tipo. Estas guerras económicas se libran de una manera muy agresiva, aunque no sea con armas, y eso es lo que vemos ahí. Cuando estaba observando la imagen de la embajadora en un pasillo del Palacio Presidencial, decía, wow, es el momento en el que la fuerza se viste de sonrisa y de una manera muy amable, pero lo que viene después no necesariamente es ligero. Lo que sí nosotros tenemos que tomar nota y pasar línea, sobresaltar, es el asunto de que Estados Unidos ha tenido una muy clara posición desde que República Dominicana y otros países han decidido romper unas relaciones para iniciar otras con China. Lo consideran que eso es un atentado a la región, y eso es un atentado sino en el plano económico. Creo que el juego del gobierno ante esto, para llamarlo juego, aunque esto es muy serio, el rol del gobierno es a un equilibrio en el manejo de esas relaciones. Más porque ya se sabe que ese es un mensaje de manipulación en un aspecto que podría sugerirte, mira, nosotros queremos apretarte el gatillo, queremos apretar la tuerca, si no se juega a nuestros intereses de una manera clara. Así va la cosa, como en las últimas horas igualmente queremos destacar el hecho de que los católicos salieran a las calles dando un mensaje de rechazo a la posibilidad de que en República Dominicana el aborto sea aceptado en diferentes causales. El tema ya ha sido discutido y socializado mucho. Tenemos dos puntos de vista, o podría decirse tres, pero bueno, los que consideran que nunca debería un aborto tener asidero en la sociedad dominicana y los que piensan que hay que justificar excepciones. Entre esto, yo, que comparto la posición de que no al aborto, tengo que también ser consciente de que es una discusión de país. Es una discusión de país. Pero me agrada que el escenario que hayan utilizado no sea el de influencias malsanas, sino comenzar en la calle a socializar el tema, a conquistar un público que se identifique con ese discurso. Durante muchos años hemos visto como sectores que tienen una gran influencia, entre ellos el religioso, hace una especie de corrupción en la búsqueda de que se apruebe su punto de vista. Es muy valioso que el país comience a ver en distintos escenarios cómo un tema llega a un punto final. Todavía tendremos mucho que ver sobre esto. Hay mucho que ver antes de que se consiga una aprobación de causales o no. Lo que sí ahora sabemos es que hay un limbo que podría tomar cualquiera de las dos posiciones. Yo considero que la vida es vida desde que comienza la concepción. Bueno, es un tema delicado, con raíces profundas, sociales, económicas y hasta políticas. Pienso que no va a ser posible ya que pase una legislación que contenga este punto en el Código Penal. Estamos en víspera de elecciones congresionales, municipales y nacionales, y no es verdad que ningún legislador se la va a jugar en contra de la Iglesia Católica y su influencia determinante que todavía mantiene en la sociedad dominicana, pero despejando de politiquería, de ideologización ese tema,
nosotros creemos que hay que prestarle atención porque detrás del mismo no solamente hay raíces económicas, políticas, sociales, como dije, sino un serio problema de salud pública. Al aborto viene acompañado las muertes maternas, viene acompañado las muertes neonatales, viene acompañado el asunto del embarazo en adolescentes, que es un tema grave en nuestra sociedad, al cual hay que prestarle atención, tanta que en el 2016 una ejecutiva de Profamilia encargada de servicios y proyectos, no voy a decirle el nombre porque lo que ella dijo hoy puede prestarse hasta para perseguirla, dice esa funcionaria de Profamilia, una institución con autoridad, con peso para hablar de este problema, que el embarazo en adolescentes frena el desarrollo social y económico del país más que la corrupción. Mire hasta dónde llega el tema. Entonces, me parece que el no al aborto no es un simple rechazo a un método de control de la natalidad o podríamos decir darle libertad a la persona embarazada para que lo ejecute, sino un problema de profundas raíces, y reivindico aquí las famosas 3 causales, cuando tiene que ver con la dignidad, con la integridad y con la propia vida de las mujeres, las famosas 3 causales, que yo creo que si la Iglesia Católica piensa bien el problema y los males que se derivan de la falta de educación, de la falta de una legislación al respecto, podría convenir en algún punto transaccional. Pero reitero, no existe el ambiente y tal vez por eso la Iglesia da un paso al frente con esa gran manifestación para que esa legislación tenga un ambiente, reitero, propicio para ser discutida. Por eso hay que aplazar el tema y tal vez sería ya conveniente recoger lo que han planteado algunos aspectos, que se apruebe el Código Penal sin esa parte y que eso sea materia de una ley especial, porque una cosa lleva a la otra. La discusión del aborto está retrasando un instrumento que necesita esta sociedad como el Código Penal. Bueno, esto hay que verlo con especial atención. Yo de entrada saludo el ejercicio democrático de la Iglesia Católica y sobre todo la parte más dura de la Iglesia Católica, que está jugando, en el buen sentido de la palabra jugar, a la democracia. ¿De qué yo me refiero? Bueno, yo tengo una posición ante un tema fundamental, yo llamo a los míos y hago una manifestación y doy una demostración de fuerza que la tengo como Iglesia Católica. Eso está bien, eso está bien. Ahora, al mismo tiempo que eso está bien, es tiempo también de, a partir de la importancia que lo señalaba Nelson, que tiene todo esto para la salud pública, que tiene todo esto para la mujer, que tiene todo esto para específicamente una peste nacional que es la mortalidad materno-infantil. Entonces yo creo que el Estado dominicano, lamentablemente ya estamos a 3 meses del bendito año preelectoral, que nadie hace nada, pero el Estado dominicano tarde o temprano tiene que asumirse como Estado, como ente regulador, como el gran árbitro. ¿Por qué? Porque en esto de lo que se trata es de que cada quien tenga la oportunidad de ejercer su derecho a pertenecer a una religión y vivir como le mande esa religión, pero también lo contrario. O sea, si usted es militante católico radical vía Opus Dei y piensa tales o cuales cosas, incluido el golpearse con silicio, qué sé yo, bueno, por extraño que a usted le pueda parecer, bueno, si usted quiere pertenecer a una iglesia, qué sé yo, hay algunas iglesias que las mujeres no se pueden maquillar, en otras no pueden usar falda larga, en otras no pueden bailar, qué sé yo. Bueno, por extraño que a mí me parezca, debe existir un Estado que garantice a esa señora que decidió voluntariamente pertenecer a una iglesia, qué sé yo, que tiene cosas pendientes como la misma participación de la mujer en esa institución, porque la iglesia es de un machismo-leninismo que venga Dios y lo vea. O la iglesia, por ejemplo, tiene cosas que resolver, como el problema del celibato, o lo que está poniendo en juego la estabilidad del papado de don Francisco con este asunto
de las violaciones y del abuso sexual, pero sobre todo el problema interno que hay todo en eso. Ahora, insisto, ¿de qué se trata? De que el Estado garantice a esa mujer que es del Opus Dei, que es de la Iglesia Católica más radical, a que si a mí me violan mi hijo, me violan mi hija, esa hija va a tener un niño fruto de una violación, porque yo soy del Opus Dei. Y el Estado tiene que garantizarle ese derecho a esa señora que, insisto, voluntariamente decidió ser del Opus Dei, de la Iglesia Católica más radical. Ahora, cuidado, el Estado también tiene que darle las garantías a esa persona que dice, no, si hay una violación, yo creo que lo mejor es interrumpir ese embarazo. O sea, es un asunto de que el Estado tiene que asumirse como tal, porque no estamos en Irán. Esto no es una teocracia. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es garantizar. Usted es testigo de Jehová. Bueno, usted tiene un problema con el asunto de las transfusiones. Bueno, esa es otra discusión. Entonces, cada vez que hay este tipo de cosas, yo digo lo mismo. Saludo que ahora este sector de la Iglesia Católica jugando a la democracia. Excelente. Porque se ve muy feo cuando se presta a ese chantaje en contra de los que piensan diferente a las posiciones de esa Iglesia Católica. De lo que se trata es de un Estado de garantías. Estamos en un Estado de derechos, y eso no se puede olvidar. Quiero brevemente cotejar el hecho de que el desarrollo de una sociedad tiene que ser coherente. Por ejemplo, en un país en donde no está resuelto el tema de embarazos en adolescentes y en que somos líderes de la región y del mundo, en niñas embarazadas, que no tenemos todavía una orientación sexual adecuada ni para niños ni para adultos, en donde ni siquiera es accesible, bueno, ahora ha comenzado a hacerlo en las boticas populares o famosas farmacias del pueblo, un método anticonceptivo, y en donde la medicina, la práctica de la medicina es muy manipulable. Poner el recurso de el aborto puede ser una bomba de tiempo inmanejable. Como inmanejable son muchas cosas, como lo de las bancas de lotería, y en breve, más adelante, les hablo del asunto. ¿Tenías algo, Nelson? No, simplemente decir que al principio, cuando introduje, hablé de que había cosas buenas, cosas malas, cosas positivas, cosas negativas, y eso es lo que tratamos nosotros de exponer en temas tan sensibles como el de las relaciones con Estados Unidos y en como la práctica del aborto. La agenda política está caliente, por eso nuestro invitado a la entrevista principal es Daniel Pou, politólogo de los de la República. No se vayan muy lejos. Continuamos con Enfoque Matinal. Ahora tenemos la honra, la dicha, se podría decir, de contar en la entrevista central con Daniel Pou, politólogo y experto en seguridad social y ciudadana. ¿Tú quieres una cosa más segura que el tema político en esta ¿Cómo te va? Porque lo cierto es que tenemos una agenda pesadísima, ¿no? Si estás de acuerdo, me gustaría comenzar por algo fundamental de lo que se está hablando mucho, la posibilidad y hasta la necesidad de un gran frente anti-PLD. ¿Qué posibilidades tú le ves a la oposición de esta vez lograr ese gran frente opositor? Sí, y bienvenido, por supuesto. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los amigos televidentes, y gracias por esta invitación, reestrenándome en este espacio, ¿verdad? Podríamos decir con una nueva composición. Bueno, ciertamente la agenda política está bastante compleja y complicada en República Dominicana. Siempre utilizo las dos categorías. Compleja porque hay toda una serie de organizaciones políticas que pretenden situarse en la oposición, pero no se visualiza la posibilidad de que los esfuerzos que ellos han demostrado hasta ahora que están en disposición de hacer sean los suficientes y los necesarios para construir una oposición tanto en términos individuales como en términos colectivos. Pero en términos colectivos todavía
se produce una mayor dificultad. Primero porque hasta ahora ninguna de las organizaciones que están localizadas en el terreno de la oposición tienen propuestas que podríamos decir sean elementos debatibles sobre la agenda nacional. Hay dos consignas: impunidad y corrupción. Y todo el mundo sabe que sobre consignas no se pueden construir elementos programáticos para hacer confluir una serie de organizaciones tan diversas y con características tan diferentes como las que se encuentran en la oposición. El otro aspecto es que hay una crisis de liderazgo muy arraigada en la oposición. El liderazgo de la oposición, pues, debido al proceso en que han discurrido los partidos políticos en República Dominicana, es un liderazgo de conflicto. Tú compartes la lectura final de más de una encuesta que te dice que hay un gran rechazo al gobierno del PLD, a los PLDistas, pero al mismo tiempo no hay un liderazgo que genere confianza para aglutinar ese rechazo, que eso es lo que provoca una alta popularidad del presidente y su gestión y al mismo tiempo un gran rechazo al PLD, que anda por 23, 25 en las últimas encuestas. ¿Qué te parece esas conclusiones? Indiscutiblemente que hay sectores importantes de la vida nacional que sienten un gran rechazo, no a la gestión del presidente Danilo Medina, sino al PLD, al PLDismo, por su manera, su visión de confrontarse con la sociedad. Es un problema de concepciones y es un problema de discurso. Pero hay que saber que hoy en día tenemos una franja de votos no comprometidos que ronda cerca del 50%. Algo que habíamos conversado ya hace muchos años. En el 2012 llegaba casi al 20%, en 2016 al 30%, y ahora se ha disparado a casi, prácticamente está en el 50%. Creo que ya hoy en día... Lo que llamamos el partido ninguno. Sí, ninguno. El partido ninguno. Y eso, pues, da claves muy importantes a la hora de hacer una lectura política. Primero, que los partidos de la oposición no encarnan la agenda de ese grupo de ciudadanos, de ese conglomerado de ciudadanos, que es el partido mayoritario de este país, que no converge con las propuestas que hay actualmente en el escenario político. Lo segundo, hay que saber que ese sector de votantes es un sector de clase media, con una cierta tendencia conservadora, que uno de los principales problemas que visualiza ese sector es que quienes pretenden reemplazar al Partido de la Liberación Dominicana, muchos de ellos no dan muestra de tener la experiencia y el conocimiento de Estado que se requiere para asumir una presidencia de la República. Son sectores, la mayoría, del establishment, o sea, gente, clase media, que vive aún dentro de todos los problemas con cierta normalidad y que su vida no depende tanto de lo que está sucediendo al interior del Estado. Paul, en los medios de comunicación y en el mundillo político dominicano estamos contestes de tu capacidad y de tu experiencia, pero tú no tienes una bola de cristal. Claro. Sin embargo, tengo que hacerte una pregunta, porque hay variables que indican algunas tendencias, y es tratar de proyectar este escenario hacia el 2020. Con PLD con unas diferencias que no se sabe, el PRM también con disputas internas, esa oposición que tú has caracterizado muy bien. ¿Tú avisoras algo en el panorama de cuáles podrían ser las reglas de juego un poquito más adelante? Mira, en el 2020, en la coyuntura electoral precisamente, todo va a depender, y es un elemento sobredeterminante de lo que sucede en el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD es que tiene la llave y la combinación de la caja fuerte. Y lo digo porque si seguimos el rastro del comportamiento de la oposición, tenemos que tomar en cuenta que la oposición no tiene
ni siquiera consolidado en términos de discurso un proyecto específico para afrontar la coyuntura. Entonces, ellos están a la espera de lo que suceda en el partido de gobierno. Dependiendo de lo que suceda en el partido de gobierno, si de él surge una tercera fuerza, eso indiscutiblemente que le va a dar un giro al evento electoral del 2020. Podríamos decir entonces que el meollo, la naiboa de esta situación está en que el PLD mantenga o no mantenga su unidad. Correcto, Pablo, correcto. Todo va a depender de eso. Y también de un factor, que en caso de producirse una fisura dentro del PLD, habría que ver dentro de ese contexto qué tanto o cuál sector de esa fisura puede captar, ¿verdad? Esa población que ronda el 50% que no tiene votos comprometidos. Porque hay que tener claro que ese sector de la población es el que va a definir el resultado electoral del 2020. Pero una fisura con Danilo o sin Danilo es determinante. Por ejemplo, un sector del PLD que cuente con Danilo, pero que se mantenga vigente sus impedimentos o su impedimento, no creo que a su alrededor, ni él se ha encargado de hacerlo, se avisore ninguna figura de algún peso. De cierta relevancia, sí, ese es uno de los graves problemas. ¿Podría decirse entonces que una fisura podría favorecer más a Leonel Fernández que a Danilo, teniendo Danilo el control? No, para nada. Indiscutiblemente, todo el mundo sabe que en el caso del proyecto de Leonel Fernández como candidato a la presidencia, hay una deuda no saldada con la ciudadanía. Hay una deuda no saldada porque el presidente Fernández, diferente a lo que yo pensé que iba a ser cuando surgiera como precandidato del PLD, se ha mantenido en una agenda de continuidad de lo que fue su periodo más alto de rechazo, su último cuatrenio de gobierno. Y definitivamente esto le puede concitar incluso una tasa de rechazo mayor que la que tiene. Hay que saber que en el liderazgo político nacional hay dos tasas de rechazo significativas, la de Hipólito Mejía y la de Leonel Fernández, con ventaja para el señor ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, que todo el mundo sabe que casi llega al 60%. La del expresidente Fernández, mucho más baja, pero no deja de ser importante. El problema es que el presidente Fernández tenía que darle un giro de 180 grados a su discurso y a su imagen y concitar expectativas que no lo ha logrado. ¿Quiénes están hoy en día favoreciendo la candidatura del expresidente Leonel Fernández? Los mismos que estuvieron a su lado durante su periodo de gobierno. Sin embargo, llama la atención, yo comparto parte de ese planteamiento, pero llama la atención y son los resultados de los sondeos, de las encuestas. O sea, si hay algo innegable ha sido la recuperación de la popularidad de Leonel Fernández, sobre todo si nos remitimos a ese año terrible para Fernández de 2013 y parte del 2014. Eso fueron 48 meses que el presidente Fernández quisiera olvidar. Sin embargo, se lanza al ruedo y volvemos al cansón tema en el PLD de que solo 3 señores marcan para ganar un proceso electoral, que son Medina, Fernández y la doctora Cedeño. Entonces volvemos a lo mismo en el sentido de que uno quisiera y exige personalmente una renovación en ese PLD, pero no hay cosa más maldita que intentar argumentar contra el éxito, que es donde los PLDistas le dan a uno. Claro. Bueno, es que el problema del PLD es el problema propio del sistema de partidos en República Dominicana. La crisis del sistema de partidos ha sido su incapacidad para renovarse, para adaptarse a las nuevas agendas que conciten gobernanza. A que gente que desde sus propuestas políticas, su agenda no tiene que ver nada con lo que son las prioridades en términos de valoración de la ciudadanía. Hoy en día tú le hablas a la gente, voy a hacer un puente, voy a hacer...
Y ese no es el tema. La gente quiere Estado de Derecho, régimen de consecuencia, consolidación institucional, salud, educación. La gente, la política de varilla y cemento en este momento no es elemento motivador, porque todo el mundo sabe hacia dónde van los beneficios de ese tipo de política. Eso indiscutiblemente que es un embudo. Pero, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández no entiende eso. No entiende eso. En República Dominicana ya la preocupación es de temas que podrían parecer subjetivos y superfluos, pero son justamente los temas que sustentan la vida nacional en este momento. La semana pasada tuvimos por aquí Alianza País y discurríamos sobre un tema porque coincidió con su presencia 2 artículos periodísticos y una opinión de un sector de la sociedad civil que decía que ante la imposibilidad de poder enfrentar la maquinaria PLD y la ausencia de un líder o un liderazgo, la oposición y los sectores alternativos debieran concentrarse a nivel municipal y congresional y concertar una gran alianza para conseguir una cuota de poder a nivel del Congreso y de los municipios. ¿Qué tú piensas al respecto de esa tesis que se ha venido construyendo en algunos sectores comunicacionales y de la sociedad civil? Mira, yo esa tesis la considero acertada. Primero porque aquí hay muchas personas que se desgastan postulándose a la presidencia cuando primero no tienen la organización política de sustento que los pueda llevar a alcanzar un proyecto de esa naturaleza. No digo esto sin criticar que hay un problema de querer hacer la política lo tradicional. Si usted tiene una organización pequeña pero usted tiene prestigio, utilice como punta de lanza ese prestigio, como ariete ese prestigio para usted construir un proyecto, una modalidad diferente. Y como yo siempre he dicho, cuando tú te dejas imponer el estilo de trabajo y las reglas del juego del contrincante, tú estás trabajando para él, no para ti. Entonces, yo considero que eso sería un tema, una visión bastante acertada. Empezar a participar del poder en los niveles posibles objetivamente. Lo que pasa es que esto choca con el gran problema de la oposición y de la clase política en general, pero la oposición, que es el asunto de los egos. Porque, ¿qué manda la lógica? Bueno, todos estamos en contra del PLD, estos líderes, nos reunimos, se hace una encuesta, aquí no es muy fácil saber que entre los partidos existentes el PRM lleva muchísima ventaja sobre todos los demás, eso no es discutible, ¿no? Entonces, bueno, el candidato presidencial sería el del PRM. Entonces vamos a, qué sé yo, Guillermo Moreno, que es el único de los pequeños que marca, que está por encima del 1 punto y pico, ha llegado a 3 en algunas encuestas nacionales. Los demás estamos hablando de 0.3, 0.1, 0.4. Fracciones decimales. Entonces, si esos egos no fueran tan inflados, y desde ya tú tienes un candidato presidencial, que en el caso de PRM todo apunta hoy, que sería Abinader, pero tú me pones a un Guillermo Moreno, candidato a senador, tú me pones a Pelegrín, candidato a diputado otra vez, tú me pones a las diferentes cabezas. Pero ¿qué pasa? Que ese ego terrible no permite. Entonces yo o voy a la presidencia o me quedo o solo o para poder legalizarme me quedo al ladito tuyo, pero no asumo nada porque es como rebajarme, lo que manda un discurso muy feo a la población, porque aquello de poner los intereses de la patria por encima de los intereses personales queda mal. Hay un caso dentro de esos grupos pequeños, y es que muchos de ellos no apuestan a ese tipo de negociación, sino que apuestan a apoyar a uno grande para colocarse bajo la sombrilla y que le den una dirección general o le den un ministerio. Entonces, pues se convierten sencillamente en corifeos, en pajes de los grandes, antes que hacer una alianza consolidada. Lo que pasa está que es muy difícil esa visión que tú tienes, poderla realizar en un sistema de partido que es un sistema de partido vacío, errático,
un sistema de partido que no tiene puntos de vista definidos ni propuestas sobre los diferentes temas de la agenda nacional. Porque, por ejemplo, tuve en Costa Rica, se produjeron alianzas en las últimas elecciones sobre temas específicos de la agenda nacional. Yo estuve conversando con una persona, tema interesante. Tú te comprometes, sí, a esto, pues yo te apoyo. Aquí los compromisos son vacíos por negociaciones que se producen en las sombras, en las zonas grises, ¿verdad?, del quehacer político, pero no se sabe sobre qué va. La peor evidencia de eso es la poca importancia, por no decir ninguna, que tienen los programas de gobierno, que hace 12, 14 años eran fundamentales el diseño de ese programa de gobierno. Hoy, ¿a quién le importa? Nadie. Se lo envían a uno como periodista. Muy bien, qué bonito, ¿no? No, y lo más papel satinado 20. Hay una cosa que es interesante. Full color. Hay una cosa que es un detalle que es interesante y que yo le he planteado. Y que me dice, yo estoy en contra de la corrupción. Sí, pero ¿cuál es tu propuesta? Llevar gente honesta, no. Los honestos, a cualquier honesto que tú le pongas a manejar 2.000 millones de pesos, te mete la mano. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho, aquí hay que hacer una reforma constitucional para garantizar la efectividad de los contrapesos en el Estado y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, porque tal y como está concebida la Constitución, hay una irracionalidad donde el incumbente que administra los recursos del Estado es el que decide quién lo va a supervisar. Y eso no puede ser así. O sea, tú tienes que cambiar la configuración de cómo se constituyen los contrapesos en el Estado. Claro, yo Ministerio Público es el mejor ejemplo. No sé si al señor Maquini le queda un tiro político en la recámara, porque yo deseo aprovechar la presencia. Profesor, golpe. No, bueno, vamos algo a la seguridad ciudadana. Usted se ha destacado con eso. Patrullaje mixto, fortalecimiento del servicio de emergencia 911, mayores recursos para la policía, pero es un problema que sigue ahí, como la principal preocupación de los dominicanos. ¿Avanzamos, retrocedemos o estamos parados en el mismo sitio? Sí, mira, eso es una pregunta interesante. El sistema 911, y eso hay que aclararlo, es algo que tiene aspectos que ayudan a configurar elementos para fortalecer la seguridad ciudadana. Esa videocámara de vigilancia son un cuchillo. El sistema 911 es un sistema de seguridad pública, porque solamente hay un componente, que es el componente policial dentro del sistema 911, que tiene que ver con los temas de seguridad ciudadana y más en la parte reactiva. Los sistemas de cámara ayudan, pero tú desde una cámara no puedes detener un delito. Y hay un elemento importante. Y eso hablaba con Pablo hace una semana, y es el elemento de que en República Dominicana hay un cóctel bastante complicado. Tenemos un cóctel sistémico de violencia y un cóctel que no tan solo se compone con violencia, sino con delito. Delito en diferentes tramos. Crimen organizado arriba, que ha penetrado la sociedad dominicana a niveles inimaginables. Hay que tener claro que el crimen organizado no tiene per se una vocación unívoca a la violencia. Al contrario, le interesa disminuir los elementos que generan violencia, porque necesita tener un escenario pacificado para ello poder actuar con mucha mayor laxitud. Lo segundo, tenemos el pillaje, que esos son esos muchachos que andan atracando en motocicletas, que son los que más muerte causan en sus actividades. Pero como hay otro elemento que entra en el escenario, es el microtráfico, que ha creado una economía sumergida en los barrios. Los muchachos que salían a atracar ahora venden pequeñas porciones de droga en los barrios. Y eso ha creado una economía sumergida. No sé si ustedes recuerdan, y un dominio del espacio público. No sé si ustedes recuerdan, hace como 3 semanas que salió una señora bañada en llanto porque le cerraron su punto de droga. Una anciana que dijo, de esto es que yo vivo, con esto yo me compro mi comida, mis medicamentos.
esto es algo injusto y lo estaba reclamando como un derecho. Y el nivel de rentabilidad es tan alto que si ustedes recuerdan también, hace 2 meses había un señor que fue al Ministerio Público a denunciar a un oficial de la policía porque le pagaba 7,000 pesos semanales por cada punto de drogas. Y le subió el semanal, porque parte de los problemas que se dan es cuando suben el semanal. Suben la tarifa. Ven acá, somos dominicanos, vamos a arreglarnos. Señores, ni con un colmado usted soporta darle 7,000 pesos semanal a la policía. Entonces, usted debe medir los niveles de rentabilidad que tienen esos puntos de droga. Pero no dejes los niveles de impunidad, porque hubo una señora que tuvo una participación en un programa de unos 3 minutos quejándose del maltrato a su esposo que estaba preso. Y ella hablaba al final de la entrevista, ¿y él qué hace? No, él es narcotraficante. Esa fue el que lo acusaron de haber tenido 50,000 pesos guardados de un atraco. Sí. Y dijo, él no es atracador. No. Él es narcotraficante. No, vamos a respetarnos, no me le diga atracador. Dijo, le preguntaron, ¿a qué se dedica su esposa? Él vende droga. O sea, él tiene su economía resuelta, él no tiene por qué atracar. Y hay que saber que esos muchachos que están en los barrios, en los motorcitos, que hacen hasta de delivery, aquí en los sectores de clase alta, Naco, Piantini, Bellavista, y yo he conversado con muchos de ellos y me dicen que sus ingresos muchas veces sobrepasan los 40 y 45,000 pesos mensuales. Preocupante diagnóstico. ¿Cuál sería la medicina? El antídoto. Mira, yo siempre he dicho que el tema de la seguridad ciudadana no podemos asumirlo desde el discurso oficial, porque el discurso oficial se presume, ellos mismos se presumen exitosos en lo que están haciendo. Y eso es el principal fallo que tienen las autoridades. Ellos de presumirse exitosos. ¿Usted no sabe por qué? Porque cuando usted hoy en día revisa las noticias, cada día más jueces están contaminados por delitos de crimen organizado, más fiscales, más oficiales de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces tú tienes un enemigo que se está moviendo de una manera subterránea y te está comiendo los caramelos. Entonces, si tú no reconoces eso, si tú te vas a llevar un indicador de tasa de homicidio, de cantidad de atracos, y lo que pasa es que se da una situación, el Estado está petrificado y la criminalidad es muy dinámica. Entonces hay una sincronía. Entonces los elementos que actúan a nivel del Estado no se dan cuenta que ellos están desplegando hacia un escenario de poca fuerza, de poca contingencia, que el escenario de mayor intensidad está en otros niveles. Y sobre todo que es un escenario que hay que combatirlo con políticas de inteligencia, no con guardias en la calle, con fusiles y esas cosas, porque a los que están propiciando no les interesa enfrentarse con los guardias. Claro, prevención. Pero hay un elemento que pido tu opinión, pido tu auxilio, y es el asunto de la generalización de la delincuencia en todo el territorio. ¿De qué yo estoy hablando? Uno ha rodado un poco por el mundo y conoce unas cuantas capitales, y en todas las grandes ciudades hay una zona maldita, una especie de favela a lo Madrid, favela a lo Barcelona, favela a lo Moscú. Tú llegas a Moscú y te van a decir, mira, por aquí en Cherimiet y Badubá no te metas, que es un barrio terrible. No, porque ahora tienen su delimitación. Exacto. En la República Dominicana se da algo terrible, y es que en la 27 con Lincoln, a las 3:25 de la tarde, a ti te ponen una pistola en el pecho y te asaltan. Eso es impensable en cualquier ciudad del mundo, en el centro, quiero decir. Tiene zonas terribles. ¿Por qué? O sea, ¿hacia dónde va la República Dominicana en ese sentido? ¿Qué tan grave es esa generalización? Bueno, eso te quiere decir primero que, y es una señal bastante elocuente, de que el Estado perdió el control sobre el territorio, para comenzar. Dijiste cosas serias ahí. Sí. ¿Está dura eso? Sí, es cierto. Es cierto. El Estado perdió el control sobre el territorio porque quiere seguir enfrentando un problema con esquemas que no son los adecuados y con visiones muy tubulares. Eso es el principal problema. Lo segundo, eso quiere decir que no hay una política coherente y consistente de seguridad ciudadana. Y lo tercero es que la violencia y el delito
ha colocado al Estado en una posición reactiva, o sea, que solamente actúa cuando el hecho ocurre. Es decir, el Estado se encuentra varios pasos detrás de las condiciones que han creado para su accionar, para tener un escenario propicio a la criminalidad. Entonces, si tuviéramos políticas de prevención, que son las más baratas, que tenemos casi todo el andamiaje institucional para empezarlas a operar, otra cosa sería. En el año 2001-2002, Lilian Bové, Alejandra Liriano y yo hicimos una propuesta sobre ese tema, sobre empezar a robustecer las políticas de prevención. Pero usted quiere que le diga por qué no se apuesta a las políticas de prevención. Primero, porque son a largo plazo. Segundo, requieren constancia. Tercero, quienes deciden actualmente las políticas de seguridad ciudadana del gobierno no tendrían cabida en ese tipo de trabajo porque sus capacidades se han demostrado que son altamente limitadas. Y cuarto, es un elemento que implica una democratización de las políticas públicas, porque hay que darle participación al ciudadano. Usted no puede tener políticas de prevención donde el ciudadano sea un sencillo, un simple receptor pasivo. Las políticas de prevención requieren justamente que el ciudadano sea un actor de primera fila. Pero para eso, las instancias públicas, coordinadas por el Estado, tienen que garantizarse la confianza del ciudadano. Daniel Pou me deja en una situación como de indefensión. Te habla de que se perdió el territorio, o sea, que se está perdiendo el pleito, pero quizás lo que ha estado ocurriendo es que hay un punto de contención en el que inciden algunos elementos. Yo le pregunto sobre las condiciones del factor humano, los hombres y mujeres que están a cargo de eso, los policías en este caso. Yo creo que se le han mejorado los salarios como nunca antes. Han entrado a la seguridad social junto con su familia. Ha habido programas de capacitación, normas, protocolos. ¿En qué punto tú crees que se ha estado avanzando y que habría que fortalecer? Mira, yo creo lo primero es que hay una excesiva centralización en la Policía Nacional. No hay un esquema que establezca responsabilidades por área. Todo va hacia el señor director es quien... Todo el mundo obedece al señor director. Parece que no hay espacio para darle paso a la creatividad de muchísimos oficiales que son altamente capacitados, honestos y eficaces, porque si hay una institución de la cual yo me he sentido orgulloso de impartir docencia en la Policía Nacional, mejores estudiantes que las mejores universidades de este país en la Policía Nacional y gente capaces y comprometida. Pero si tú tienes que obedecer todo lo que piensa una persona que está colocada en un lugar cimero porque hay una disciplina vertical que no te permite tomar iniciativas, pues es difícil que tú puedas aportar a la institución. Quizás entonces sería bueno terminar retomando tus afirmaciones en torno a la necesaria prevención, porque en la reacción la Policía Nacional ha mejorado muchísimo. Si ustedes se fijan, los grandes casos de los últimos años han sido resueltos después de... Entonces sería bueno apretar, llevarse de ti. Tú no te tomas tu cafecito con el jefe de la policía a veces. No, yo lo conozco, una excelente persona. Pero no te invita mucho. No, mira, parece que conmigo hay algunos estigmas desde el elenco político de este país. Bueno. Porque aquí, lamentablemente, la epidermis de mucha gente es muy sensible. Cayó en desgracia. Ellos se la pierden. Bueno. Don Daniel Pou nos ha acompañado. Vámonos a una pausa y seguimos en Enfoque Matinal. CDN y Enfoque Matinal siempre vibrando con los problemas de las comunidades. Nos convocan desde Andrés Boca Chica. Allí los comunitarios tienen problemas, le hace falta un hospital, reclaman la construcción de un hospital y tenemos en directo a Daya Sena, nuestra reportera desde Andrés Boca Chica. Adelante, Daya.
Muchísimas gracias y ciertamente Enfoque Matinal nueva vez llega hasta una comunidad ciertamente para expresar las necesidades de la misma. En este caso nos encontramos en Andrés Boca Chica, donde los comunitarios exigen la construcción de un hospital cuyo presupuesto ya también fue asignado y que todavía no se han dado los primeros picazos ni todavía se ha dado la motivación para iniciar la construcción de este hospital. Vamos a hablar con los mismos comunitarios para que nos expliquen la situación. Buenos días. Su nombre y cuéntenos un poquito de la problemática con la falta de construcción de un hospital. Sí, buenos días. Yo soy Alexander Santana, soy el presidente de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del municipio de Boca Chica, la parte norte, donde estamos exigiendo la construcción, ya el primer Picasso, de lo que es el hospital de Boca Chica, lo cual la necesidad que tiene el municipio, ya que no tenemos un hospital, donde tenemos una maternidad que apenas tiene como 10 o 12 camas y no en muy buena condición, donde aquí vienen o más nos visitan, vamos a decir, más de 260,000 personas al mes, porque aquí en Boca Chica se dice que tenemos 200 y pico mil de habitantes, más los visitantes que vienen de otro país, el cual le estamos exigiendo al gobierno, al presidente licenciado Danilo Medina Sánchez, que disponga de sus buenos oficios y que pueda poner en función el primer Picasso del hospital de aquí del municipio de Boca Chica. Por necesidad le estamos pidiendo esto. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con otro de los comunitarios para que nos cuente. Ya está una partida del presupuesto asignada para la construcción de este hospital. ¿Qué es lo que ha pasado y de cuánto es la partida? Según lo que entendemos, parece que hay una trama política y empresarial que no les conviene que el hospital se construya acá. Y nosotros le vamos a hacer un pedido al presidente, que es una exigencia, donde hay más de 200,000 habitantes y una maternidad que tiene para un cupo de menos de 15,000 habitantes, ya queda muy pequeña. Entonces este hospital aquí en este lugar que hemos previsto, que es un lugar estratégico porque está cerca de la autopista de las Américas, tanto para el municipio de Boca Chica como para los que vienen de San Pedro Macorís y zona aledaña, le vamos a pedir que ponga por encima el interés de la población, de esos intereses partidarios y esos intereses también empresariales, que podemos llamar los dueños de clínicas, que no les conviene que sea un hospital de tal magnitud, porque su negocio se puede ir un poco más abajo, que por encima de eso están los intereses de la población. Nosotros como presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, en los próximos días estamos convocando para una gran asamblea con todos los líderes comunitarios y sociales para ver las acciones que vamos a hacer en lo inmediato. Si el presidente no autoriza de manera inmediata, ya que hay unos 50 millones que están autorizados en el presupuesto de la Nación para la construcción del hospital. Perfecto. Cuéntenos usted también qué tan difícil se hace para los comunitarios resolverse un hospital cercano. Bueno, los comunitarios aquí tenemos, pero la mayor necesidad de que ese hospital se construya, porque la parte norte de aquí de Boca Chica lo necesita. Aquí no hay calle, aquí la mayoría de la gente no tiene luz y así por el estilo. Las calles están destruidas, pero tenemos la necesidad total de ese hospital. Queremos que el presidente de la República le llegue a los oídos. Aquí fuera de toda clase de empresarios, aquí lo que queremos es el hospital. La mayoría de los que vivimos aquí tenemos la necesidad de eso. Perfecto. ¿Su nombre? Freddy Manolín Terrero. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño enfoque al lugar donde justamente los comunitarios han seleccionado para que se realice la construcción de este hospital. Esta es una antigua edificación de un hospital comunitario que existía ya del Instituto Dominicano de la Seguridad Social. Así que de esta forma nosotros vamos a retornar al estudio ya con ustedes que se encuentran allá en sintonía y haciendo también que esta queja ciudadana llegue hasta las autoridades. De esta forma, yo retorno nueva vez contigo al estudio. Gracias, Daya. Así como los comunitarios de Andrés Boca Chica hacen su demanda y nosotros estuvimos presentes en cualquier otra comunidad donde existan problemas, nosotros estaremos allí. Ahora doy paso a Adis y a Pablo, quien tiene un invitado muy oportuno en estos días de sequía. Adelante. Muchísimas gracias, Nelson. Fíjense ustedes, cuando se tienen un cargo 16 años, 12 de ellos ininterrumpidos, 2, ¿usted sabe mucho o está muy pegado? O las dos. Así que vamos a presentar al director del INDRI, el ingeniero Olgo Fernández. Gracias por estar con nosotros. Es un lujo, de hecho, es un lujo tenerlo porque hay muchos
muchos pendientes en la sociedad. Yo creo que hacer contacto con alguien que tiene que ver con las presas, alguien que tiene que ver con el agua, entra en un vínculo rápido de lo que la gente está necesitando. ¿Cómo le va? Bien, buenos días, Ale, buenos días, Pablo. Buenos días a Nelson, que está alrededor de nosotros. Estamos bien, mejorando, porque gracias a Dios el INDRI inició su semana aniversario el viernes 7 y a partir del viernes comenzaron la lluvia a visitarnos. Y nos estuvieron visitando viernes, sábado y ayer domingo. Y eso es un signo positivo porque todas las presas en este fin de semana comenzaron a generar niveles positivos. Diferente a las 2 semanas anteriores, sí, que estuvieron generando disminución en sus embalses. Pero precisamente tenemos que hablar de sequías y de las presas, del cuidado de las presas, pero si es posible hablar de ese aniversario del INDRI. ¿Cuántos años cumple y qué va a ocurrir en torno al INDRI? Creo que hay una maestría sobre agua que me gustaría que nos ubicara, por favor. Nosotros comenzamos el viernes con ofrenda floral, izamiento de bandera, una Eucaristía que nos llevó a cabo Monseñor Benito Ángeles. Luego inauguramos a las 12 del día la dirección nueva de comunicación, la oficina de acceso a la información y la oficina de protocolo y la recepción del INDRI. Hicimos el lanzamiento de un programa de innovación, de transparencia, poniendo el INDRI en línea con la sociedad, donde ya cualquier ciudadano que visite la institución, él mismo se puede servir el computador con el mouse y buscar la información que quiere de la institución y de todos los funcionarios del INDRI. La sociedad está pidiendo transparencia, señor, y el INDRI le está presentando transparencia. En esta semana iniciamos en el día de hoy con la entrega de 17 unidades de vehículos para el proyecto Múltiple Montegrande, que está en fase de desarrollo y se está llevando a cabo. El miércoles iniciamos en coordinación con la UCAMAIMA el inicio de la maestría sobre manejo y eficiencia de recursos agua, a preparar unos 75 profesionales en maestría de todo el país. Lógicamente, Agricultura aporta 25 y el INDRI va a aportar los otros 50. La maestría ya el miércoles a las 4 se le da formal inicio en el Paraninfo. Ingeniero. Y el jueves iniciamos entonces un gran foro internacional con el Comité de Grandes Presas, con don José Manuel Armentero y el doctor Gómez Achecar, que son el presidente y vicepresidente, y el INDRI que está patrocinando ese foro. Qué bueno. Lógicamente. Un breve antes de tu intervención, sí, Pablo. Queremos a esta entrevista darle un ingrediente especial. Voy a dar el número de teléfono al que usted puede enviar para hacer una pregunta al director del INDRI, porque hay muchas cosas que la gente quisiera preguntarle. 809-816-7747. Por WhatsApp escríbanos y podemos algunas preguntas también hacerlas al director del INDRI. 809-816-7747, un acercamiento especial. Sí, lo mencionó, el tema de Montegrande, la gran presa de Montegrande, la solicitada. ¿En qué está eso? Ya ahora es. Ahora es. Cuéntenos. El Gran Santo Domingo tiene su metro. El Sur Largo también necesita su metro. Y el metro del Sur Largo es la presa de Montegrande. Se está llevando a cabo de manera intensa, trabajando 24 horas todos los días. ¿Hay los chelitos, los cuartos están ahí? Sí, el dinero está garantizado, aunque todavía el banco no ha desembolsado el primer desembolso por asuntos de trámite burocrático, pero el presidente Medina ha estado facilitándole recursos a través del Banco de Reserva para ser reembolsado cuando entre el dinero del financiamiento, que debe de entrar el primer desembolso ahora en septiembre, porque ya todo está listo
y el ministro de Hacienda está haciendo los trámites para el primer desembolso, que entendemos que debe ser cerca de 100 millones de dólares. ¿Qué va a significar Montegrande para la región sur? Porque ya la inauguramos, comenzó a funcionar. ¿Qué va a cambiar para el productor del sur? Lo primero que va a cambiar es la vida de más de 400.000 habitantes que gravitan en Barahona, provincia de Barahona completa, la provincia de Bauruco y la provincia de Independencia, y parte de Pedernales, pero sobre todo Barahona, Independencia y Bauruco, que es donde verdaderamente la obra va a incidir de manera directa. Vamos a integrar 705.000 tareas a riego por goteo, riego presurizado y riego por inundación. Ya solamente con ese aspecto va a haber una dinámica económica, porque hay más de 400.000 tareas que hoy no se están cultivando. Agua. Bosque seca por falta de agua. Hay otros suelos que están salinizados, que no se están cultivando y que van a entrar en producción. Igualmente la región va a tener agua potable segura, porque Montegrande le va a facilitar al acueducto Azuro, que es un acueducto por bombeo, que sea por gravedad 2 metros cúbicos por segundo, lo que indica que a la planta de tratamiento del acueducto van a llegar 2 metros cúbicos, y 417.000 habitantes que tienen las 3 provincias van a recibir agua potable, que INAPA se la potabilizará de manera directa 24 horas. Van a tener, lógicamente, la solución definitiva de un tema que tienen más de 100 años ellos sufriendo. Con la República, ese problema nació que con la es República. las inundaciones a Tamayo, Vicente Noble, Jaquimelle, Palo Alto, Pescadería, Bombita, el lago Enriquillo, que va a ser ya administrado, la laguna de Cabral. O sea, todas estas comunidades, Mella, Cristóbal, Duvergé, llegando a Neiva por el otro lado, El Salado, El Rodeo, El Tamarindo. Es decir, todas esas comunidades van a resurgir como potenciales de producción, y la gente ya va a tener un medio de donde producir. El gobierno le está construyendo 421 viviendas a las comunidades que van a ser beneficiadas, porque a veces la gente dice que van a ser afectadas, y estas van a ser beneficiadas, porque de vivir en choza van a pasar a vivir en una ciudad, en casa de hormigón. Ingeniero, bueno, sí, continúe, porque tengo una pregunta importante. Y luego vamos a construirle todos los servicios en esa nueva ciudad a las 4 comunidades que son Los Guiros, San Simón, La Meseta y Montegrande, para ubicarla a vivir decentemente. Igualmente que vamos a tener energía limpia, 18 megawatt hora va a producir las 2 centrales hidroeléctricas que se van a construir de la presa. Y, lógicamente, esto es un potencial de desarrollo para esa región, porque el gobierno está enfocado en sacar de la pobreza aquellas comunidades que verdaderamente han vivido inmersas en ella y no tienen alternativa, porque con el conuquismo no van a salir de la pobreza. Muy saludado, muy saludado. No obstante, también hay una necesidad macro de las presas en el país. En algún punto hemos visto cómo el mantenimiento es una tarea pendiente todavía, y veo que con 104 millones el presupuesto anual, ¿verdad? 104 millones el presupuesto anual del INDRI. No. El INDRI tiene un presupuesto ahora mismo de cerca de 6.000 millones de pesos. Ah, ok. Sí. Sí. Encontré un número que quise consultar con usted ahí directamente. El pendiente del mantenimiento de las presas, ¿cómo anda? Porque en algún punto ha quedado debilitado. Mira, y podría ser el tema del presupuesto, ¿o qué? Porque el mantenimiento hay que visualizarlo en 2 aspectos. En el aspecto de seguridad y en el aspecto de retirarle sedimento y garantizar que el agua que almacenan sea agua de calidad. En el aspecto de seguridad, que es el más determinante, porque puede correr el riesgo de producir daño inmenso aguas abajo. En ese sentido, en esta gestión de gobierno, ya en los últimos 6 años, hemos resuelto el problema de Tavera en seguridad, construyendo todos los approaches, taludes de su
derivador de desfogue. Hemos hecho lo mismo en Higüey, Aguacate, hemos hecho lo mismo en Valdesia, en el contraembalse de La Varía, hemos hecho lo mismo en Chacuey, en Maguaca, hemos hecho una gran inversión en las presas más inseguras que tenía el país, que es Sabana Yegua, y ya es la presa más segura, y es parte de la inversión del proyecto múltiple de Montegrande, es el principal componente. Se le hizo un recrecimiento de corona de presa de 6 metros, se le construyó su vertedero auxiliar izquierdo que puede administrar 500 metros cúbicos por segundo, se le construyó su vertedero auxiliar de emergencia derecho que puede administrar 10.000 metros por segundo, es decir, se le construyeron todos los sistemas hidráulicos que tenía la presa para poder administrar de manera automatizada, se le habilitaron su desfogue de presa para desfogarla en el momento que haya que darle algún mantenimiento. Hay una queja de comunidades que son madres de agua, que consideran que no hay una estructura que les permita aprovechar las aguas que ellos le dan al país. ¿Hay algún proyecto para incluirlas? ¿Cómo sería? Porque es insistente el planteamiento de ellos. Bueno, ese tema me parece escuchar a los vanilejos. No, ahí está también San José de las Matas, sí, ahí está también Constanza, hay muchísimos. Correcto, pero fundamentalmente Baní, que se queja que el agua de ellos viene a parar al Gran Santo Domingo y a San Cristóbal. Lo estaba esperando. Y nosotros tenemos un proyecto ya identificado, tenemos los perfiles para en el momento que el gobierno decida enfrentarlo, poder construir una gran presa arriba de Nizao, para que sirva una presa de regulación y le pueda garantizar agua a la provincia de Peravia, para agua potable. Pero ¿esa es la de Recodo o es...? La de Recodo. Esa es la de Recodo. La de Recodo. O sea, ¿esos planes están avanzando, director? Estamos ya en estamos en la fase final de los estudios preliminares, porque recuerda que para construir una presa tú tienes que ir a los estudios preliminares, determinar sus potencialidades, determinar los estudios de factibilidad y luego ir a los estudios definitivos, que es estudio de impacto ambiental, estudio de diseño, presupuesto, y eso puede llevarse a cabo con un proyecto integral para la construcción. Pero eso se está haciendo y eso va caminando porque la situación de Valdesia es grave. Ese problema de sedimentación, los niveles de desfogue, hay un gran temor de que si no se actúa rápido, la provincia de Peravia y sobre todo Baní se va a quedar sin agua. ¿En qué está el plan de darle tratamiento a Valdesia para evitar que, porque a medida que, para que nos entendamos, a medida que se va cayendo el lodo va tapando las salidas que tiene la presa? Entonces ya creo que queda la tercera, corríjame, creo que queda la tercera salida, solamente las otras dos, ya el lodo, la sedimentación ha ido dañando la cosa. Explíquenos, por favor. Es Baní que lo está escuchando, ¿eh? Sí. Bueno. Pero precisamente el 17 de este mes, una empresa que nosotros contratamos, española e italiana, se llama Inclán, viene a presentarnos ya el informe definitivo de los estudios que se hicieron durante 3 años. 3 años duró esta empresa contratada por el INDRI, haciendo los sondeos de sedimentación, haciendo los sondeos de posibles filtraciones que puedan tener las presas, todas, Valdesia, Higüey, Aguacate, el contraembalse de La Varía, Sabana Yegua, Sabaneta, Tavera, Bao, López Angostura, Atillo, Rincón, Monción, las principales. Y en este momento ya ellos están preparados para durar alrededor de una semana en un taller de presentación y discusión con los técnicos del INDRI. El INDRI está invitando técnicos de otras instituciones como es Agricultura, la CAS, INAPA, el COE, o sea, el Ministerio de Defensa, GI, todas las instituciones que tenemos que interactuar en la administración y lo que es la programación de los embalses. Y vamos a entregar el informe. Luego de entregar el informe, entonces entregárselo al señor presidente
para que el señor presidente entonces pueda ver la verdadera realidad de las presas y entonces podamos tomar decisiones de Estado. Pero estas son inversiones que necesitan la mano amiga o del sector privado y del gobierno central, una alianza estratégica, porque esos mismos materiales que tiene la presa podemos facilitárselo a la grancera para que la grancera, en vez de ir a atacar los ríos, en vez de ir a despradar la cuenca de los ríos, sí, puedan aprovecharlo y procesarlo y verdaderamente llevarlo a la industria de la construcción y lo que es el lodo, sí, entonces pueda ser convertido en abono orgánico para que el Ministerio de Agricultura y los productores de invernadero puedan aprovecharlo. O sea, es una materia que no se va a retirar del embalse para botarlo. Es un material que puede ser aprovechado el 100%, pero eso se necesitan recursos, se necesitan equipos, y en eso tiene que haber una alianza estratégica entre el sector privado y el gobierno. No me deje, director, la decisión política de llevar eso a la práctica. Lo bueno es que ya está ahí. Todo está planificado. Me parece maravilloso lo que usted nos ha planteado. Ahora queda la voluntad política de eso, llevarlo, porque eso cuesta dinero y no poco. Bueno, usted puede estar seguro que cuando el presidente ve el informe y le presentemos la presentación como él acostumbra, cuando son temas de esta naturaleza, hay que ir, no llevar el informe escrito o en un CD, sino ir a presentárselo y discutirlo con él y buscar soluciones. Y entonces él toma la decisión de designar uno de sus ministros, en este caso Gustavo Montalvo o José Ramón Peralta, para que le dé seguimiento al tema y haga un acompañamiento con las instituciones que tenemos que gravitar. Hay mucho que hablar en esta materia, pero tenemos que despedir. Hay que más adelante buscar la manera de responderle a los que nos han inscrito. Está la presa de Guayguí como un pendiente también en La Vega. Muchísimas gracias, ingeniero Olgo Fernández, el INDRI, a la cabeza de muchos proyectos que la comunidad quiere conocer. Gracias a ustedes por invitarnos. Continuamos. Con nosotros Marcos Barinas Uribe, urbanista. Buenos días. Buenos días. Son muchos los temas que podemos abordar, incluido el del transporte. Así es. Pero hay uno que está muy en boga, que es el interurbano. Ajá. En los últimos días ha habido una serie de ruidos con una terminal de autobuses en el este. Ya Danilo dio un primer picazo en el oeste. En el norte, en la terminal del norte. En la terminal del norte. Esta es la del este. Exacto. ¿Estás tú de acuerdo con estas terminales de autobuses en las afueras de la ciudad? No, por supuesto. O sea, el proyecto del tema de las terminales interurbanas es algo fundamental para el funcionamiento correcto del tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Resulta que al Distrito Nacional entran diariamente una cantidad de viajes innecesarios que van al centro de la ciudad y que provocan muchos de los entaponamientos que estamos viviendo. De eso el 74% son vehículos privados y aproximadamente un 17% de transporte público. Pero de ese transporte público, el transporte interurbano crea una situación bastante incómoda, porque resulta que casi todas las federaciones de transportación interurbana tienen terminales ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, lo que genera que todos estos autobuses que se tienen que estacionar en algún lugar, que a veces pasan de un día a otro pues, estacionados, crean no solamente una reducción del espacio de las calles de la ciudad, sino también que su circulación entrando y saliendo de la ciudad crea situaciones bastante difíciles. Un tema es que solamente el 13% de esos autobuses que forman parte de esa flotilla interurbana que tenemos son autobuses grandes. El 70% son minibuses y microbuses, ¿no? Lo cual empeora aún más la situación. De manera que el que se generen estas terminales es importante. Se diseñaron 5 terminales, se planificaron, no diseñaron 5 terminales. Una para el este, que es la que es motivo de controversia ahora. Una para el noreste, una para el norte, que es Cibao Central, noroeste, y otra para el sur largo y el sur profundo.
Las del norte y la del este ya se decidió dónde van esas dos terminales, la del norte en Los Alcarrizos y la del este va en un lote que queda justo entre el Parque Mirador Este y el Parque de los Tres Ojos, que funcionó hasta hace poco como estacionamiento para los panamericanos. Cuando se hicieron los panamericanos, correcto, se construyeron esos estacionamientos allí. Marcos, escúchame que te interrumpa, sí, claro, con el estacionamiento del este, porque hay un conflicto. Sí. Distintos sectores están objetando el lugar, que sí, dice que es un área verde, el parque. ¿Ese lugar estaba previsto con anterioridad o se tomó ahora que está de moda? Hace mucho tiempo que dentro del plan del sistema de las terminales interurbanas se había decidido que ese es uno de los posibles lugares de colocar esa terminal, aunque se propusieron otras que eran mejores que esa. Tiene sus pros y sus contras el hecho de que esté allí. Contra el hecho de que está al lado de dos parques, uno de ellos siendo un parque muy frágil, que es el Parque de los Tres Ojos, que es un manantial, además de la caverna, que es muy frágil, ¿no? Y el impacto que pueden tener ese movimiento de los autobuses, el smog, la contaminación, la cantidad de personas, podría tener un impacto en el parque. De manera que, digamos que ese es un contra. Otro contra es que está ubicado en una zona de difícil acceso por la gente. Alguien se queda allí y entonces para cruzar del otro lado, para llegar a pie a la terminal, es un poco dificultoso, de manera que las autoridades tendrían que pensar en cómo manejar ese tema. Pero más aún es el hecho de que hay que entender que hay dos tipos de terminales. Están las terminales interurbanas, que son destinos finales de los autobuses y duermen allí, lo cual requiere mucho espacio, necesitan patios de autobuses. Y otra cosa es las intercambiadoras de transporte, dígase, son unos hubs a donde llegan los autobuses interurbanos, dejan las personas allí toman otro sistema masivo para comunicarse con la ciudad y entonces esos autobuses se van a otro lugar a estacionarse. Este lugar del este, su dimensión no permite una terminal interurbana como la definí al principio, aunque sí una terminal de intercambiadora de transporte. Si el gobierno lo está pensando así, yo creo que va en una buena dirección. Si se está planteando como una terminal interurbana, yo creo que va a tener algunos problemas operativos, además del impacto ambiental que deberán tomar en cuenta para el buen funcionamiento de esta terminal. Porque está supuesto a recibir todos los vehículos del este. Todas las federaciones de transporte o transporte privado X que mueva personas del este, dígase, La Romana, Higüey, Bávaro, Punta Cana, San Pedro de Macorís, deben de terminar allí. Y todas estas personas que llegan de allá llegarán ahí y de ahí tienen que distribuirse a otros lugares. Por tanto, es un punto donde se puede generar mucho tránsito de gente circulando. Y si ese tránsito se convierte en más conchos o en más vehículos privados llegando allí, no es mucha la solución que están dando. Por tanto, la conexión de esa terminal con un sistema masivo de transporte es fundamental. Y yo estoy seguro que el gobierno debe estar pensando en eso, porque es muy obvia la diferencia entre los dos temas. La terminal del este seguirá dando carpeta y nosotros seguiremos. Siempre va a ser así. Encantado tenerte por aquí, como siempre. Bien, gracias. Continuamos. Bueno. A propósito del final del programa. Entramos a esos segundos finales porque no hay tiempo para mucho, aunque tú tienes unas notitas por ahí bien pícaras. Es que, señores, en el mundo hay de todo para que sea mundo. Por ejemplo, dame las imágenes, porque hay un señor que se llama Benjamin Slade, que es un descendiente de la realeza británica. Está buscando una novia para él, dejarle sus millones y sus castillos, sus tarjetas, pero son unos requisitos que, caramba, pilotear un helicóptero, que esté preparada, que use armas, y un joven también que él lo puede evaluar para que críe sus hijos, porque como él tiene una edad muy avanzada, pues tendrá que pensar en eso también. Ahí está. Tiene que haber de todo para que sea el mundo. Terminamos aquí. No olviden que esta noche es reunión del comité político, lo que quiere decir que mañana uno de los temas a tratar será lo que ocurra hoy en esa reunión del comité político, porque ustedes saben que arde y no París, sino el PLD al borde, no de un ataque de nervios, sino de una posible conflagración. Terminamos aquí. Así es. Ni un segundo más. Hasta mañana, si Dios quiere, que Él va a querer.